Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de uno de esos temas duros, difíciles a veces de escuchar, pero necesarios por varias razones. Primero, para reducir los riesgos, por supuesto, de personas concretas que ya vamos a aprender aquí, pueden ser más susceptibles de caer en estas redes. Dos, para entender, porque solamente se puede exigir lo que se conoce y para conocerlo pues hay que entender cómo funciona. Y para eso le agradezco mucho a nuestras invitadas que nos acompañan en este día. Déjeme saludar a la maestra Cristina Hernández. Ella es investigadora de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la UNAM. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Qué Muchas gracias gusto. por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y está también María Leatriz García Blanco. Ella es doctora, investigadora y consultora regional en tema de trata de personas, violencia de género, atención integral a víctimas. ¿Qué tal? Qué gusto, Leatriz. Mucho gusto igualmente. Muchas gracias por la invitación. Todo Gracias, un honor. gracias. Al contrario, el honor es nuestro. Y a ver, yo quisiera empezar, Cristina, con las definiciones, ¿no? Porque nos decías ahorita antes de empezar el programa que de pronto todavía confundimos a veces tráfico de personas con trata de personas y los usamos casi como si fueran lo mismo y no son lo mismo. Entonces, ¿qué es la trata de personas? Bueno, la trata de personas, la definición con la que se consensuó, digamos, este fenómeno muy complejo, ¿no? Que es lo primero que me gustaría decir, es un fenómeno sumamente complejo. Sí es un delito, pero es muchas cosas más. Pero la definición fue consensuada en el año 2000 apenas, en el marco de lo que se conoce ampliamente como el Protocolo de Palermo, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que a su vez es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En esa definición, la trata de personas queda establecida como un proceso, ¿no? Un proceso que implica 3 etapas, formas de enganche, medios comisivos y que tienen como finalidad la explotación. Es decir, a ver, tus formas de enganche. Ajá, es decir, el sometimiento de una persona, ¿no? El fraude, el engaño, mediante procesos que implican su victimización o su violentación, su abuso, ¿no? Formas distintas de abuso. Una acogida y una recepción de estas personas, es decir, esta definición también tiene un componente clave que es el traslado de las personas, que no necesariamente implica el cruce de fronteras, pero que sí tiene como fin sustraerlas, digamos, de su ámbito familiar o de su red familiar para llevarlas a otro lugar, ¿no? Puede ser en el mismo municipio, como ocurre en muchas partes de aquí de México, o puede ser a otro país con la finalidad de explotarlas. Es decir, de obtener un beneficio económico sobre todo, pero también puede ser de otro tipo a partir de su explotación, ¿no? En el caso de la ley mexicana, por ejemplo, establece o reconoce 10 formas de explotación distintas en el artículo 10, que va desde la esclavitud, la explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo forzoso, la extracción de órganos y tejidos, el uso de estas personas en actividades ilícitas, ¿no? En el contexto del crimen organizado, pero digamos que para que sea trata de personas tiene que, de acuerdo con el Protocolo de Palermo y la ley, contemplar estas 3 etapas. ¿Nos puede repetir nada más las 3? Es formas de enganche, ¿no? Medios comisivos, es decir, abuso de poder, fraude, engaño y explotación. Y yo quisiera detenerme ahí, Leatriz, en la parte de las formas de explotación, porque hay veces que solemos pensar en la explotación sexual, que es una de las que entiendo, es de los temas que ahorita vamos a abordar, pero no la única. Y decías algo que me parecía muy interesante, decías, de pronto hay formas de explotación que tenemos normalizadas y que incluso en el lenguaje cotidiano, a veces hasta en la comunicación oficial, se normalizan y que tendríamos que empezar a verlas como lo que son, como fenómenos de trata de personas. Así es, el principal problema de la trata de personas y que por eso es un delito tan complejo es que está muy normalizado, se ha invisibilizado. Entonces, por ejemplo, vemos niños en la calle vendiendo chicles y decimos, ¡ay, qué bonito, está ayudando a la familia! En lugar de preguntarnos por qué este niño no está en la escuela o está jugando. Y eso es una forma de trata. Y esa es la mendicidad forzosa. Generalmente son grandes redes que alquilan o van a las comunidades más pobres a decir que van a llevar a los niños, a las niñas a escuelas o les van a dar trabajo porque la familia está en una situación de pobreza extrema, pero en realidad los traen para explotarlos. Y bueno, también está muy extendido, por desgracia, en toda América Latina el servicio doméstico, que debería de ser un trabajo doméstico
y que a veces escondemos con esto de que la mujer que trabaja en nuestra casa es casi de la familia, y con esto de ser casi de la familia le quitamos derechos como trabajadoras que son. Incluso cuando se traen de otros países, se les encierra totalmente, no se les deja salir de la casa donde están trabajando, y es prácticamente servidumbre y a veces hasta esclavitud, porque muchas veces son incluso esclavas sexuales. Y esto lo veíamos, incluso hay películas mexicanas de los años 50, 60, ¿no? La mujer que trabaja domésticamente y sale embarazada por alguno de los miembros masculinos de la familia, y esto se veía como una cuestión de pasiones y no como un delito terrible. Y los jornaleros agrícolas, que lo tenemos, es un fenómeno muy extendido en México, pero que muchas veces responde a la explotación laboral. Y bueno, últimamente las organizaciones criminales han conjuntado los negocios de la droga con la trata de personas, y ya se ha visto en México que una vez que el jornalero agrícola llega a cierto lugar donde va a ser explotado, se le empiezan a administrar drogas para obligarlo a aguantar toda la jornada con el mínimo de alimentación, casi sin descanso. Y bueno, un gran problema de la trata de personas es que sale más barato reemplazar a una persona que tratarla bien. ¿De qué tamaño, Cristina, es el problema en nuestro país? Yo supongo que en este, como en otros delitos, el problema son las cifras negras, ¿no? De entrada, correcto, más está agravado por esta normalización, por la dificultad de la denuncia, por una serie de variables. Pero de lo que alcanzamos a saber, ¿de qué tamaño es el problema? Pues de lo que alcanzamos a saber, ¿no? Tenemos varias fuentes. El tema de las cifras siempre es un tema complicado, ¿no? Y justo, qué bueno que empezamos por mencionar la cifra negra, que sabemos que es casi el 100% de nuestro país. En el caso de trata seguramente es más alto, ¿no? Debe estar casi pegándole al 100%. Pero de lo que sabemos, ¿no? Podemos tener o tenemos nosotros dos referencias en la cátedra. Por una parte, las denuncias que se hacen de casos de trata de personas, ¿no? Es decir, apenas aquellos casos que logran ser llevados a la autoridad y ya los menos que derivan en averiguación previa. Estos datos apenas empezaron a contabilizar como trata desde el 2015. O sea, ahí ya tenemos un problema mayúsculo. Entonces, desde 2015 a octubre de 2022, que es para el último mes para el que tenemos información, estamos hablando de 2.880 denuncias de trata. Eso nos lleva a un promedio diario de un caso de trata que se denuncia al día. El número de víctimas, que es también esta cifra, y estas cifras son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las víctimas más o menos están en el doble, ¿no? Es decir, por cada caso de trata que se denuncia, se identifican más o menos a 2 víctimas en promedio en todo el país. Claro que hay casos como el Estado de México, por ejemplo, que concentran el 30% de estos casos, o Baja California, ¿no? Por el caso de Tijuana. De las denuncias y de las víctimas también, ¿no? Entonces, de víctimas estamos hablando más o menos de 2015 a la fecha de 7.800 víctimas más o menos que se identificaron, ¿no? En su informe de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hablaba, ¿no? De una, pues de un promedio, digamos, o de un estimado de víctimas que pueden ir desde las 5.000, desde que se tiene conocimiento, es decir, desde los años 2000, ¿no? Que pensemos que la trata de personas, como lo que hoy conocemos, apenas empezó en el 2000 a visibilizarse, de 5.000, un número estimado de 5.000 a 50.000 víctimas. Entonces, de ese tamaño es la brecha, ¿no? Que existe en términos de tener una aproximación a la dimensión y a la gravedad del fenómeno. Y supongo, entendiendo por lo que nos decías hace unos momentos, que puede haber, supongo que en el caso de los jornaleros podemos hablar de muchos hombres, no solo de hombres, pero de muchos hombres, mientras que en otros casos, como el abuso sexual, quizá es más frecuente la presencia de mujeres. ¿Cómo está tanto un tema de género como un tema de edades? Porque entiendo que es un fenómeno realmente que afecta a muchos grupos, ¿no? Sí, de hecho, cuando se empieza a hablar de la trata de personas es en el siglo XX, y los primeros acuerdos, los primeros 5 acuerdos, se refieren únicamente a explotación sexual. Es importante que a partir del tercer acuerdo, bueno, que ya es el convenio internacional, ya se empieza a hablar también de niños. Lo que pasa es que
La construcción del delito implica también construir a la víctima y al victimario. Es decir, cuando decimos esta conducta va a ser delictiva y decimos quién va a ser la víctima, construimos una imagen ideal que a veces se queda como una inercia y yo creo que ese es uno de los grandes problemas para identificar a las víctimas. A veces se piensa en ese modelo ideal de la mujer víctima, inocente, ingenua, para explotación sexual. Sí, sí, sí. Y en ese que sentido, obviamente por ideal te refieres al, nada más para que nadie vaya a malinterpretar, te refieres al perfil, digamos, característico, ¿no? Del delito. al modelo que se construye. Exacto. Sí, de ninguna manera Sí, es sí, ideal, no, es digo, que creo que catastrófico queda y muy es claro, terrible. No, pero nada más gracias. para que quede claro que Gracias, estamos gracias, entendiendo, sí. Entonces todavía, bueno, el protocolo de Palermo rompe totalmente porque ya se basa en derechos humanos, incluye las diferentes formas de explotación y entonces cambiar la mirada institucional hacia esas partes que no veíamos ha resultado muy difícil. Entonces como que se sigue enfocando en las mujeres, pero efectivamente depende del tipo de explotación, si son mayoritariamente mujeres, mayoritariamente hombres, pero lo más grave es niños, niñas y adolescentes. Son la población más vulnerable. Ahora, aunque el protocolo de Palermo ya considera todas las formas de explotación, bueno, no todas, pero las que en ese momento se pudieron enunciar, sigue señalando especialmente mujeres y niños. Esto porque mujeres, niñas, niños y adolescentes tienen necesidades de protección especial, pero no quiere decir que solo sean ellas y ellos las víctimas. Y eso yo creo que es algo bien importante, que empecemos a considerar estas formas de explotación masculina, porque muchas veces eso pasa, por ejemplo, en Guatemala. Se daba mucho que las fincas contrataban al hombre, contrataban entre comillas porque era para explotación, pero les ponían unas cargas de trabajo tan enormes que tenía que colaborar toda la familia. Entonces se pagaba un salario muy reducido y terminaba trabajando. Y trabajaban 5 personas. Ok. Que esto es importante para ir entendiendo la complejidad del tema. Y mire, vamos a irlo analizando a lo largo del programa. Vamos a ver cómo funciona aquí temas locales con temas transnacionales, que de otra forma no se explican, temas financieros, porque ese dinero a final de cuentas entra al sistema financiero y circula, y ahorita vamos a ver cómo y cuáles son los huecos, digamos, por los que de pronto tanto dinero ilícito puede circular junto con el dinero de otras actividades ilegales. Pero yo quisiera detenerme, Cristina, en algo que tú decías al principio, antes de empezar el programa, y decías, hay que entender que si bien esto puede afectar, ahorita nos decía Eleatriz, a hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, hay condiciones de vulnerabilidad. Así es. Y si bien supongo que en algún sentido todos somos susceptibles, porque depende a final de cuentas es mediante la coerción y es contra la voluntad de las personas, supongo que hay factores que hacen que algunas personas sean más vulnerables que otras, ¿no? Así es. En la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la UNAM, lo que también decimos, ¿no? Y aquí cito al doctor Mario Luis Fuentes, que es el director de la cátedra, decimos que la trata de personas constituye el extremo de todas las violencias, ¿no? Es una violencia extrema en el sentido en el que no se puede entender que exista un fenómeno, ¿no? Y nos gusta hacer énfasis en que, aunque sí es un delito, es un fenómeno que rompe con toda la dignidad y con la esencia de lo que es ser humano, ¿no? O sea, envuelve, digamos, y expresa un grado de maldad, ¿no? Quizá absoluto en el sentido de que unas personas se sienten con esa, o cuentan, digamos, con incentivos, con razones, con motivaciones para explotar y para abusar de la peor forma posible a sus semejantes, ¿no? A otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas? Pues definitivamente personas que han vivido procesos extensos de pobreza, ¿no? De precariedad laboral, de condiciones laborales de explotación, y de ahí por eso que la trata de personas o distintas formas de explotación o de esclavitud incluso se normalicen, ¿no? Porque ya vienen procesos de muchos años de abuso, ¿no? Violencias sexuales, que sabemos que es un fenómeno y es uno de los problemas más extendidos en el país, la violencia sexual, muy relacionada también con la trata de personas en su dimensión de explotación sexual, con la desigualdad misma, ¿no? O sea, el México y la mayor parte de los países del mundo
tan desiguales, y eso se traduce en, por ejemplo, la falta de acceso a servicios de salud, ¿no? De lo más elemental. Entonces, las personas que están siendo explotadas o que son más vulnerables y susceptibles a ser enganchadas, ¿no? y ser explotadas de distintas formas, pues son personas que vienen de contextos en donde ya vivieron procesos muy profundos de abuso, de violencia, de discriminación, de exclusión y de todo lo que se pueda pensar, ¿no? Hay, como bien lo dices, Mario, todas las personas somos susceptibles en alguna medida, pero la vulnerabilidad importa mucho en este país para ver y para observar quiénes son quienes se encuentran más expuestos a estas formas de enganche y de explotación. De acuerdo. Sí. Perdón, yo quisiera que si bien las víctimas pueden ser de cualquier sexo o género, en realidad el género es un factor de vulnerabilidad, porque a las mujeres se nos ha enseñado a tener una pareja, ¿no? A que nuestra realización es conseguir un buen partido. Entonces, el enamoramiento es una forma de captación, pero acá lo interesante también es, y yo agradezco mucho a una víctima que me hizo ver esto, porque cuando me narraba su historia, yo veía allí algo muy extraño cuando me dice, y me enamoré de él, es decir, su explotador. Yo le preguntaba, pero ¿cómo supiste que te habías enamorado de él? Y la chica muy linda me dice, por el pollo. Y yo, ¿cómo? Bueno, resulta que esta chica toda su vida había comido arroz y frijoles. Cuando el explotador le regala un guiso de pollo, la chica dice, lo amo. Y entonces es muy interesante porque estos estereotipos de género se nos van pasando también a quienes investigamos la trata, y cuando nos dicen, es que me enamoré, seguimos pensando en nuestra idea de pareja y pocas veces nos acercamos a la víctima a preguntarle. Tenía que ver con condiciones muy concretas. De subsistencia. Claro, de comida. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, es bien importante señalar esto, ¿no? Si bien las víctimas pueden ser de cualquier género, especialmente vulnerables son las mujeres porque el género es un factor de vulnerabilidad. Y aquí tenemos otro gran problema invisibilizado en México, las personas LGBTIQ+. ¿Sí? Porque es cierto, las cifras son un verdadero problema porque durante muchos años no se tenían claras cuáles eran las modalidades de explotación. Entonces siempre hay esta cifra negra, pero aparte esta invisibilización, porque a veces teníamos enfrente la trata y no la veíamos, y peor porque no se consideraba el género. En algunos casos se considera el sexo, pero no el género, y entonces se registraban como masculinos, mujeres trans, lo cual es un atropello a sus derechos humanos. Y que no te permite ver la complejidad del tema, Claro. exactamente. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a platicar, de varias cosas. Esto de si es un fenómeno presente en todos lados, si está concentrado en algunas regiones en nuestro país, si tiene que ver más con algunos países, cómo opera lo local y cómo opera lo internacional en este tema, entre otros ángulos que vamos a revisar, si nos lo permiten, regresando del corte. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y a ver, Cristina, de pronto hemos escuchado, yo sé que algo que nos han ayudado a entender ustedes en el primer segmento es la complejidad del tema, y ahorita voy a regresar sobre esto que decía hace rato Beatriz, de que una vez que uno identifica a la víctima hay que identificar no sé si es el victimario o la persona que comete el delito, y ahorita vamos a regresar sobre ese perfil también, porque a veces de pronto igual tenemos una imagen construida, ¿no? del villano, y a lo mejor sí lo es, pero lo tenemos tan normalizado que ni cuenta nos damos, o hasta somos parte a lo mejor de esas redes y ni cuenta nos estamos dando, ¿no? Pero yo quisiera detenerme ahorita en el tema de si es un fenómeno homogéneo en todo el país, porque hemos escuchado mucho que si está concentrado, que si algunos estados, que si Tlaxcala, por ejemplo, que si Hidalgo. ¿Qué tan concentrado está como de pronto solemos escuchar? Pues a partir de las investigaciones que se han hecho, ¿no? De la evidencia con la que se cuenta, o sea, investigar el tema de trata de personas es complicado y además se suele aproximar a él de manera indirecta, ¿no? Todo lo que implica el delito en sí mismo y cómo opera. En términos de estar concentrado, no creo que sea la palabra concentrado, pero sí hay ciertas zonas, ¿no? Hay ciertas zonas y ciertos motivos por los que se llega a concentrar de alguna manera ahí. La presencia
y aquí hay que tener cuidado y por eso es importante verlo como en este proceso, ¿no? Puede haber una presencia alta de enganche quizá, es decir, de la primera parte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el delito claramente, en todo el país. exactamente, y después puede haber una concentración distinta en otras zonas para la explotación, ¿no? Por ejemplo, hace años cuando se empezaba a hablar de este tema, pues incluso se hablaba de las zonas rojas o de los focos rojos de trata, que siguen siendo zonas turísticas, ¿no? Acapulco, llegó a haber una película de Acapulco Kids o algo así, ¿no? Acapulco, regiones fronterizas, que ahorita hay un problema gravísimo, por ejemplo, en Tapachula o en Tijuana, con la crisis migratoria, y bueno, de movilidad, ¿no? Ya más una crisis humanitaria que crisis migratoria en estas regiones, en donde se dan procesos de enganche y de explotación sexual, sobre todo la que es visible, pero también de trabajo forzoso, ¿no? Tenemos la presencia de las niñas, niños, adolescentes, hombres, jornaleros en San Quintín, por ejemplo, en Baja California, y poco se voltea a ver también estas zonas en donde son focos rojos de enganche, en donde existe mucha vulnerabilidad. Las zonas metropolitanas, por ejemplo, del Valle de México, todo lo que son los municipios de Chalco, Ecatepec, Chimalhuacán, San Vicente, toda esa zona a la que se voltea a ver poco y son zonas de alta precariedad, de alta violencia, en donde el enganche, digamos, o estas actividades, esta actividad ilícita de la trata, que ya cruza también con el crimen organizado, ¿no? Con distintas formas de violencia, narcomenudeo, narcotráfico, empieza a haber también una presencia, digamos, importante o que llama la atención, ¿no? De extracciones de niñas o de niños, ¿no? Y aquí también muy importante contextualizar todo esto en el contexto de las desapariciones en México, de la crisis de desapariciones, en donde nuevamente, ¿no? Aunque es un tema incipiente en términos de investigación, también empieza a observarse conexiones entre la trata de personas y las desapariciones de mujeres y niñas. Y tenemos en el norte del país una grave crisis también en donde ocurre esto. ¿Y entonces, en esos casos suele estar vinculado a explotación sexual? Suele estar vinculada a explotación sexual porque es lo más visible, o sea, en términos de visibilidad es lo que más se ve, ¿no? Porque es lo que y visible en términos de que existe un espacio físico en donde se lleva a cabo esa actividad ilícita y se logra denunciar un caso, ¿no? Que es lo menos. Pero también para el trabajo forzoso. Nosotros tuvimos conocimiento de casos en San Luis Potosí, por ejemplo, en donde se pasaban, esto también lo vimos en Tapachula, en una camioneta, ¿no? Voceando con un altavoz, invitando a las personas a que se presentaran en un punto específico, a hombres en este caso, para que tuvieran trabajo de jornaleros. Entonces, claro, frente al contexto de desempleo, ¿no? De alta inflación que tenemos ahora, iban, se presentaban en este punto, ¿no? Les pedían dejar todas sus pertenencias sin celulares, sin nada, se los llevaban y ya no regresaban. Entonces, aquí podríamos estar hablando o de trata con fines de explotación laboral, trabajo forzoso, o para la realización de actividades ilícitas, ¿no? Entonces... Ahora, lo que es increíble, Beatriz, es que muchas de las cosas que ustedes dicen son visibles. O sea, ahorita que decía Cristina, a ver, la región del campo de tal lugar, la región del tal lugar donde van y captan a las personas. ¿Qué se hace frente a eso desde el Estado? Porque entiendo que hay una parte que tiene que ver con una posibilidad de protección personal, que tiene que ver con esta red de la que hablábamos hace rato, ¿no? Que tiene que ver con vínculos, que tiene que ver con esto que tú hablabas de las condiciones socioeconómicas que permiten que una persona tenga la mayor posibilidad de elegir o de saber qué acepta, qué no acepta. Pero luego hay un fenómeno donde, más allá de lo que haga uno, el Estado juega aquí un papel fundamental. Sí, desde mi punto de vista hacen falta muchas campañas informativas a la ciudadanía. Y también revisar, porque cuando tú ves estadísticas oficiales resulta que dieron miles de cursos de capacitación y uno se pregunta qué pasó en estos cursos donde seguimos repitiendo lo mismo. ¿Y esos cursos se supone que son para qué? Para aprender a identificar a las víctimas en el caso de funcionarios y servidores públicos y para prevenir en el caso de la población. Pero yo creo que hace falta una campaña muy fuerte, muy efectiva, constante, porque, por ejemplo, en Guatemala la mayoría de las denuncias que hay es de terceras personas. Porque, que vieron que alguien lo trasladaba. La mayor complejidad de la víctima de trata de personas no es solo que no la vemos desde afuera,
sino que la misma víctima no sabe que es víctima. Okay. Porque como en el caso que les narraba, la chica decía, bueno, Sí, me da de sí, comer sí, pollo, sí. porque voy a ser víctima si me está Claro. sacando de una situación muy vulnerable. Entonces, eso es bien interesante, bien importante, porque en México seguimos esperando que la víctima diga, yo soy víctima. Y esta cuestión de, ¿hay un perfil de la víctima? Yo siento que no, que más bien son estas condiciones de vulnerabilidad, como decía Cristina, que ponen a cualquiera en riesgo de ser víctima. Y sí, lo cierto es que vemos a las personas más pobres, son las más identificadas, pero no hay que perder de vista que, por ejemplo, en el caso de las sectas religiosas, yo participé en un caso de estos, todo el mundo conoce el caso de NXIVM, y eran personas con alto poder adquisitivo. Y que terminaban involucradas en redes. Terminaban esclavizadas sexualmente. Okay. Por eso les decía, el género es un factor de vulnerabilidad. Este sentido de no tener autoestima por mí como mujer, sino verme como dependiente de otros, se vuelve un gran riesgo para todas las mujeres. Y que no es un tema socioeconómico. No, bueno, es socioeconómico. Ahorita la pandemia, los organismos internacionales reconocen, si las mujeres no hubieran cuidado a los enfermos, al Estado le hubiera salido carísimo. No, pero me refería, digamos, a que no necesariamente una mujer de clase media sí, puede ser exenta de caer en estas cualquiera redes. puede caer, porque son formas culturales que hemos normalizado por las mismas situaciones del país. En otros países, por ejemplo, en los países más desarrollados, anteriormente lo común era que eran principalmente clientes, pero ya no es así. En México se han detectado víctimas provenientes de Estados Unidos o de Europa, y entonces ya la diferencia que antes había entre los países del sur que mandaban víctimas y los países del norte consumidores, ahora ya es totalmente dispersa. Puede haber víctimas de todas partes y consumidores en todas partes. Ahora, ¿qué está haciendo, Cristina, el Estado mexicano frente a esto? Platicábamos antes el tema presupuestal. De entrada, ¿a quién le toca? Porque yo imagino que parte tiene que ver fiscalías, seguramente, en la persecución de delitos concretos. Pero luego hay temas que tienen que ver, que son un poco más transversales, como estos que decían de temas educativos, temas de económicos o de vulnerabilidad o de atención a algunas comunidades en particular. O sea, me queda un poco la duda de quién se hace cargo de eso, porque uno pensaría, pues en general son temas de desarrollo, ¿no? De redes, de combate a la pobreza, de combate a la desigualdad de la que hablábamos hace rato, pero supongo que también tiene que haber personas concretas que sean capaces de analizar todo el fenómeno y hacer estrategias complejas para fenómenos complejos como este. ¿En México lo tenemos, no lo tenemos? En México, como todo, ¿no? En papel, en términos de ley, a pesar de que es perfectible, o sea, de que tenemos una ley vigente desde 2012 que fue precedida desde 2007. O sea, México ratifica el protocolo de Palermo y con eso adquiere obligaciones, el Estado mexicano, ¿no? En 2003. Pasan 4 años, hasta 4 años después, y por lo que comentábamos al inicio, ¿no? Más por presiones de Estados Unidos, por un trabajo incansable de la sociedad civil, ¿no? Que en mucho la defensa de derechos humanos se sostiene en el trabajo de la sociedad civil. Por eso, ¿no? A partir de estas presiones, se llega a una ley en 2007, una ley federal. 5 años después en 2007 estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón. Así es. Para ubicar en el tiempo, digamos. Exacto. Y es muy interesante porque parte de lo que decimos nosotros que tiene que ver con este problema o con esta limitada aproximación a la complejidad de la trata de personas que se ve y que se tiene implicaciones ya de política pública, ¿no? En términos de efectividad, pues tiene que ver porque permeó necesariamente toda la política pública de trata este enfoque punitivo, ¿no? O sea, es todo este contexto de punitivismo, de persecución al crimen organizado, de pensar trata, crimen organizado. Y sí, o sea, la trata de personas sí puede ser un delito de delincuencia organizada, pero también se puede configurar bajo otras modalidades, ¿no? O adquirir expresiones muy específicas como en Tlaxcala, ¿no? Que chocan un poco con el crimen con la definición de crimen organizado. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, son familias, ¿no? Que si bien están organizadas, ¿no? No es como la red que vemos en la película que opera en los países del oriente de Europa.
¿no? Son diferentes, tienen diferentes motivaciones. Okay. Juega mucho una dimensión también subjetiva, ¿no? Esta parte de la vulnerabilidad, pues tiene que ver con cómo las personas se configuran, ¿no? Las relaciones de confianza que establecen con otros, estas necesidades subjetivas que poco se ponderan en la política pública y que pesan mucho en la vulnerabilidad frente a la trata de personas y a cualquier forma de violencia, decimos nosotros, ¿no? Y entonces, a ver, existe el reconocimiento del Estado, está la ley. Así es. Y luego, ¿a qué instancias se le toca, digamos, la persecución de esto? Por lo menos en el enfoque, entendiendo esto de que no todo es crimen organizado, pero una parte sí, por lo menos. Exacto. ¿A quién le toca perseguir eso y qué presupuestos tiene? Pues de acuerdo con la ley de 2012, ¿no? Que es la que abroga a la de 2007, la política en México en materia de trata de personas tiene que ser o es una política de Estado. Okay. Eso quiere decir que todas las autoridades en el más alto nivel, ¿no? Desde la federación, tienen que estar coordinadas en los 3 niveles y en los 3 órdenes de gobierno para implementar una política de Estado, es decir, que va a permanecer o que tiene que permanecer más allá de los gobiernos. Así es, independientemente de quién gobierne y del partido que sea. Y se tiene que articular a partir de lo que se denomina en la propia ley una comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. ¿Y eso ha pasado? Eso no ha pasado. O sea, la comisión existe, ¿no? Se ha trabajado, se había venido trabajando con muchos esfuerzos porque como parte de la comisión participan los titulares, distintos titulares de las secretarías de Estado. Todas las secretarías de Estado tienen representación en esa comisión. La Secretaría de Gobernación la coordina, ¿no? Pero además participa sociedad civil. Y es un organismo permanente. Y es un organismo permanente que desde 2018 no ha informado nada acerca de lo que ha hecho, ¿no? Desde 2018. Desde 2018. O sea, en 4 años no sabemos qué ha pasado. No sabemos qué ha pasado y no sabemos ni siquiera cuál es el programa para este sexenio de lo que se va a hacer. A ver, tu lectura de dónde estamos entonces parados frente a esto. Cambiar de la idea de la trata de personas como explotación sexual solo hacia las mujeres a una cuestión de derechos humanos implica también reorientar a las instituciones, porque las instituciones de procuración de justicia siguen viendo individuos. Hay una víctima y un victimario. Pero como ya señaló Cristina, esto es un fenómeno y un fenómeno gravísimo. Entonces deberíamos de poder extender la mirada para empezar a ver que efectivamente estos factores de vulnerabilidad son el terreno de cultivo de la trata de personas. ¿Y eso desde dónde debería hacerse? ¿Desde este espacio, por sí, ejemplo? Claro, o sea, intersecretarial, transversal. Sí, la comisión intersecretarial debería de estar poniendo en marcha muchas acciones, por ejemplo, educación pública, que tanto informa a las y los estudiantes acerca de estos riesgos. Y bueno, la otra parte, ¿qué acciones hay para la restitución de derechos de las víctimas? Esto de restitución de derechos siempre es como que con cariño, porque muchas veces jamás han disfrutado de esos derechos. Entonces, ¿cómo les restituyes algo que no? Y esto implica cuestiones como en algún momento alguien me decía, oye, pero es que el refugio de FEBIMTRA es muy lujoso para las víctimas. Les estamos metiendo ideas que no deben, ¿no? Y dices, a ver, derechos ¿Qué es la humanos. Fiscalía? La FEBIMTRA es la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas. Que depende de la Fiscalía General de la República. Exactamente, y tiene un refugio especializado, ¿no? Y el argumento era que era demasiado. No, pero era de una persona externa que decía es demasiado, ¿no? Les metemos ambiciones. Y dices, a ver, no estamos entendiendo derechos humanos. Derechos humanos, encuentras una víctima, llévala hacia que pueda, no regrésala. Entonces yo creo que este tipo de confusiones, seguir viendo individuos, y por eso yo he abogado mucho porque haya dictámenes desde las ciencias sociales. En el caso de antropología social y etnología. Porque entonces cuando ves comunidades, redes, los factores de vulnerabilidad de la víctima, porque entonces ya dejas de pensar únicamente en el consentimiento, que es la parte más frágil de todas las leyes de trata de personas. Porque hay una serie de variables que hacen que el consentimiento de esa persona siempre sea viciado. Claro. ¿Sí? Alguien que está muriendo de hambre, pues como dicen algunas chicas, me da una sopa Maruchan cada día y los fines de semana un pollo rostizado, es mi héroe. Sí. Entonces, hay que ir viendo todo eso, ¿no? En la Secretaría de Salud, ¿qué pasa cuando te llega una adolescente embarazada?
realmente se investiga si fue un matrimonio servil, que es una modalidad de trata, si se trata de que está expuesta a la trata de personas, en la explotación sexual. Es decir, se podría hacer mucho, pero creo que falta reorientar las instituciones de lo que necesito como institución, porque las instituciones están muy orientadas hacia estadísticas, pero las víctimas son personas. Claro. Sí, porque fíjate, lo que nos dices es curioso, porque dices, por un lado hay que dejar de ver a las personas en lo individual para entender redes, y por otro lado dices, ya hay que dejar de ver estadísticas para ver personas. Exacto. Y las dos cosas tienen sentido, ¿no? Personas concretas, pero luego fenómenos complejos que van más allá de personas aisladas a la que le pasó, porque si no, hoy es una, pero mañana es otra persona, y mientras no modifique las condiciones que permitieron eso, pues va a seguir ocurriendo, ¿no? Vamos a ir a una nueva pausa, la última pausa, si nos lo permiten, y vamos a regresar con este asunto de cómo se está combatiendo desde el punto de vista más sistémico, por ejemplo, el tema financiero, se está golpeando, no se está golpeando esas redes, o si dentro de la opacidad de la que hablabas hace rato, también desconocemos qué ha pasado con este rubro, y sobre todo, qué más tendríamos que estar haciendo, incluso en cooperación internacional, frente a este fenómeno del que hemos estado hablando a lo largo de este programa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más aquí en El Círculo. Estamos de vuelta y yo quisiera detenerme, a ver, Eliatriz, en esta parte del combate al sistema, digamos, a esto que han estado ustedes señalando una y otra vez. Por ejemplo, en la parte financiera, ¿cómo opera? Porque de todas estas actividades que nos has dicho, muchas veces, ya lo decía Cristina, no es la única, pero muchas veces el común denominador es que genera una ganancia económica. Y ganancias económicas a veces hablamos de verdaderas fortunas que pasan por el sistema financiero. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo está operando? ¿Cuáles son los huecos? Si dentro de este plan internacional, además, porque se supone que tendría que haber, al ser redes internacionales, pues también tendría que haber respuestas internacionales, ¿las estás viendo o dónde estamos ahí? Sí, el delito, al ser muy complejo, es también muy dinámico. Los tratantes son muy hábiles para adaptarse y crear nuevas situaciones, porque efectivamente está considerado uno de los 3 delitos más lucrativos a nivel mundial, siempre peleando por el primer lugar, por desgracia, con el narcotráfico y el tráfico de armas. Y sí, por ejemplo, las criptomonedas es algo que se utiliza para el lavado y que sí permite la cooperación internacional. Pero también yo trabajando con las víctimas, ellas me hablaban de que muchas veces el tratante les da una gran cantidad de números de cuentas y cada cierto tiempo tienen que estar depositando pequeñas cantidades a diferentes cuentas, lo cual invisibiliza o dificulta mucho el rastreo. Aunque, por ejemplo, Colombia ya está teniendo un plan acerca de esto, y creo que la Unidad de Investigación Financiera en México está también trabajando sobre esto, pero claro, no tenemos mucha información y son estrategias que cuesta mucho trabajo estar siguiendo, pero que se deben de estar impulsando. Y me decías que incluso hay veces que hasta lo que a veces parece bueno, como las remesas, y bueno, me refiero a transferencia de recursos de las familias a sus familiares, ¿no? No porque sea una política de gobierno, eso creo que ya, espero que haya quedado claro que las remesas no son un indicador positivo de la gestión de ninguna administración, pero que hay veces que dentro de esa bolsa podemos estar incorporando elementos estos. Claro, porque al fraccionar el dinero en pequeñas cuentas que aparentemente llegan a personas físicas reales, pues se pierde cuando en realidad se está concentrando. Y allí yo me pregunto si realmente hemos hecho seguimiento del dinero que entra y si realmente sirve para transformar las condiciones de vida de las personas que lo reciben. De acuerdo, ¿y a dónde está llegando? ¿Cómo ves, Cristina, esta parte de la respuesta internacional? ¿Hay coordinación, no hay coordinación? Me preocupa lo que señalabas en el bloque anterior sobre que no hay un plan nacional o que no ha habido un informe de los últimos 4 años, digamos, de esta comisión, porque ese no es un buen augurio, pero ¿cómo está en términos de la relación con otros países? Pues la cooperación internacional que además opera, ¿no?, mucho bajo ese esquema, o sea, sí existe, en México tenemos mecanismos, organismos, por ejemplo, la Conferencia Regional sobre Migración, ¿no?, que recientemente participamos nosotros en alianza con ellos, generando capacitaciones para funcionarios públicos bajo este esquema de
buscar formas de profesionalizar más el trabajo de quienes tienen a su cargo implementar la ley, ¿no? En términos de cooperación de seguimiento de flujos financieros, sí hay un esfuerzo importante. Hay aquí, ¿no?, que tomar en cuenta siempre que Estados Unidos sigue autonombrándose como el líder global en la lucha contra la trata de personas. Cada año publica un informe en el que evalúa a cada país, ¿no? Y de alguna manera ¿Y hace su parte? No tanto, o sea, la verdad es que no, quizá más hacia el exterior. Estados Unidos históricamente ha dirigido muchos recursos financieros para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en otros países, y eso ha tenido efectos positivos, pero también negativos, ¿no? Dentro de los negativos, pues es que ha permeado toda esta lógica punitivista frente a la trata de personas, dejándola de ver como un problema social, ¿no? Que tiene que ver con contextos y estructuras muy específicas de cada país. Pero bueno, existen estos esfuerzos, existen esfuerzos impulsados desde la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, que también desde un enfoque pues punitivista y de persecución del delito hacen lo suyo, ¿no? Pero la crítica, digamos, y aquí es una crítica sobre todo de organizaciones de la sociedad civil internacionales y académicas, pues es que hace falta muchos más esfuerzos, ¿no? Parece que estuviéramos como a nivel internacional y en México, ¿no?, en una especie de inercia de que ya no se habla del tema de trata de personas, ¿no? Por lo menos no como hace 10 años, que los esfuerzos son mínimos, que se piensa que con un curso de capacitación es suficiente, ¿no? Oye, ¿y qué tanto, porque han hablado ustedes mucho de la parte de la capacitación y la entiendo, pero qué tanto hay de pronto operativos para justamente desmantelar estas redes? Sí los hay, de hecho es como una de las acciones que más se mediatizan, ¿no? Y que, bueno, se piensa que ya un operativo implica que se esté enfrentando correctamente la trata de personas. No, nosotros desde la cátedra estamos desde luego a favor que se hagan operativos, pero que se hagan operativos, como decía Leatriz, viendo a las víctimas, viendo la complejidad de que no existe una víctima que en el lenguaje académico le decimos ideal, es decir, que no cumple con características muy específicas, sino que puede ser muy diversa, ¿no? Y asimismo el tratante. Hay tratantes del más alto nivel que pocas veces son quienes se capturan en esos operativos, ¿no? Y son más a los operativos, a los responsables directos. Eso en los mejores casos, porque en los peores casos quienes están ahora mismo en la cárcel, quienes han sido convictos y convictas, porque también hay mujeres, son personal de limpieza, personal que estaba en el acceso de estos table dance o centros de entretenimiento erótico de alto nivel, en donde no queda claro, ¿no?, si las mujeres que estaban ofreciendo servicios de entretenimiento erótico eran víctimas o no de trata de personas, ¿no? Porque existe un vacío legal, ahí hay que entrarle nuevamente a la discusión de la ley, al tema del consentimiento, a debatirlo, pero quienes están ahora mismo en la cárcel... Es más personas con ese perfil. Claro, porque tal como está ahora la ley, cualquier persona que se beneficia de la explotación ajena, de la explotación sexual ajena, ya puede ser juzgada por trata. Entonces ahí hay un problema de la ley que hay que especificar, porque se sigue castigando a las personas más vulnerables, ¿no? Administrativos, limpieza, choferes, incluso las bailarinas. Nosotros tenemos conocimiento de casos en el que bailarinas se han tenido que declarar víctimas, aunque no necesariamente ellas están en contra de su voluntad. Ahora, aquí decías algo en el corte, Leatriz, de la forma de la denuncia y de cómo facilitar este tema, porque estamos hablando de un tema que, al tener las implicaciones económicas que tiene, esto que decían, una de las 2, 3 principales fuentes de ingreso ilegal, pues los riesgos también, incluso para quien lo investiga, para quien lo denuncia, pues es alto. Y entonces decías, de pronto en otros lados se ha buscado formas justamente para proteger o disminuir el riesgo de quien denuncia, ¿no? Claro, son las operaciones proactivas. Cuando se sabe de un caso, entra la inteligencia a investigar, y cuando ya se reúnen suficientes indicios, entonces ya se hace el operativo. Muchas veces en México se actúa de manera reactiva y a veces se pierden muchos indicios muy importantes. Pero también la ventaja de hacer una investigación proactiva es que una vez que ya se reúnen los indicios y se pueden llevar evidencias
para presentarlas como Sí. pruebas, ya no, la carga del delito ya no es en la víctima. Claro, La y en víctima su ya puede testimonio, decir, claro. exacto. Pero por otro lado, lo cierto es que la mayoría de lo que conocemos acerca del fenómeno es a través de las mismas víctimas. Entonces, es importante escucharlas y por eso yo creo que hay que reorientar las instituciones para que sea centrada en la víctima y no la víctima como llegas, tienes que denunciar, ya denunciaste a Dios, a ver qué pasa con De tu acuerdo. vida. Sino, a ver, te voy a escuchar como persona, voy a investigar cuál es tu entorno, porque si tú vienes de ciertos factores de Claro. vulnerabilidad, quiere decir que hay más alrededor en riesgo, y empezar con políticas públicas que realmente ayuden a disminuir esos factores de vulnerabilidad. Pero esto no significa que la carga de la prueba esté en la víctima, ni que tengamos que violentar a la víctima obligándola, por ejemplo, a los careos De acuerdo. o a estar allí, porque es muy traumático. Entonces sí debemos de buscar esta reorientación de las instituciones que empiecen a ver a las víctimas como sujetos de derechos. Y en este enfoque, yo no quisiera que nos gane el tiempo, Cristina, sin que nos hables de un tema que platicabas ahorita, las migrantes, las personas migrantes, que justamente están en el escenario de vulnerabilidad que ahorita nos hablaba Beatriz. Sí, no, bueno, ahorita en México, ¿no? Tenemos, de los muchos problemas que tenemos, uno de los más importantes y que hay que pensar desde ahí, también la política para enfrentar la trata de personas, pues es la crisis migrante, ¿no? La crisis de movilidad de personas, que ahora mismo pues ya tenemos en México ya no ese país de tránsito que antes éramos, sino ese país ya de destino involuntario, ¿no? Claro. Además. Sí, por el programa Permanecer en México, por Así todas las es. resistencias, el pretexto del COVID para no permitir la entrada a Estados Unidos de migrantes. Sí. Así es, sí. Bueno, yo diría que es como la materialización de una política antiinmigrante, ¿no? Claro. De la manera más antiderechos, además, al impedir la movilidad de estas poblaciones que vienen de forma masiva, ¿no? Lo que vimos en 2018 con las llamadas caravanas migrantes no ha parado. O sea, ahora mismo hay una crisis fuerte, sobre todo particularmente en Tijuana, que es el paso, digamos, que Estados Unidos dijo, solo por aquí puede pasar la población que quiere venir a pedir asilo, ¿no? Que además es una población no nada más migrante, sino que está huyendo de sus países de origen por condiciones de abuso y de explotación inhumanas, ¿no? Y que entonces llegan aquí a México frente a un escenario francamente muy grave, ¿no? Una fragilidad institucional altísima, ¿no? En ese sentido creo que lo que señala Beatriz, muy importante reorientar la institucionalidad, pero la política pública en general, ¿no? O sea, hay que, cuando se habla de crisis migrante, nosotros decimos hay que pensar que muchas de esas personas, niños y niñas, muchos de ellos que viajan no acompañados, están en condiciones de altísima vulnerabilidad frente a la trata, en las dos fronteras y ahora ya en todo el territorio, ¿no? Entonces sí, creo aquí que es muy importante señalar eso, decir, bueno, por más excelente que sea la política contra la trata de personas en México, si no le entramos también al problema desde la política migratoria, desde la política social, desde la política económica incluso, ¿no? Poco se va a poder hacer para reducir la vulnerabilidad de la población y para también reducir pues todo el delito o esta forma de violencia y las violaciones de derechos humanos que conlleva la trata. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, ya hay varios, Beatriz, Cristina, ya nos han dicho varios elementos que en su opinión habría que poner en la mesa, ¿no? El tema de la educación, el tema de un organismo que de veras opere políticas de Estado y no esté sujeto a los vaivenes político-electorales en el país, que se atienda la complejidad del fenómeno. Pero si hubiera algunos puntos, así, 3 puntos que tú dirías, a ver, para mí las prioridades tendrían que estar así contadas, entendiendo que el fenómeno es muy complejo, pero que si empezáramos a avanzar en esos rubros, podríamos empezar a ver cambios notables. ¿Cuáles serían? Algo que ya se está haciendo a nivel mundial es que ya muchos productos lleven el sello de libre de trabajo esclavo. Okay. Porque eso ya va reduciendo la explotación Porque laboral. eso tiene que ver con revisar la cadena de cómo se cosechó el espárrago que termina en la lata de la casa. Y finalmente, como es una cuestión económica, pues pega donde duele. Okay. Segundo, sería de promover los dictámenes desde las ciencias sociales en los casos de trata de personas y dejar de estar solo viendo individuos aislados. ¿Y eso crees que esté pasando?
Se tienen algunos, en México ya se trabajan dictámenes de antropología social y de etnología, pero yo creo que hay que impulsarlos todavía más. Y también los dictámenes de trabajo social son muy, muy importantes, porque entonces jalan todo el peso de la víctima hacia los peritos y peritas. Y yo complementaría con eso que estás diciendo, nada más que luego todo ese trabajo no quede solo en la academia, ¿no? Sino que las autoridades se alimenten de todo este trabajo. Claro, pensar en campañas realmente de prevención dirigida a la población en general, porque de repente nos avisan, es el Día Internacional de la Trata y usen un moñito y ahora vamos a bailar. Y dices, sí, está muy bonito, Sí, pero sí, ¿y sí. la víctima? Claro. O sea, ¿de qué le sirve, no? Y sobre todo que nos vayamos concientizando. Una vez a una chica que estaba explotada sexualmente en la vía pública, le decíamos, ¿y por qué no pedías ayuda? Y ella muy triste decía, ¿a quién? ¿A las personas que pasan viéndome con desprecio? ¿Al policía que me alquila? Claro. Dejemos de pensar que están allí por gusto y empecemos a ver que hay probables víctimas. De acuerdo. A ver, ¿qué puntos irías poniendo tú sobre la mesa, Cristina? Pues yo necesariamente, digo, son muchos. Quizá el primero, hacer un llamado, ¿no? O que hubiera asumir realmente la urgencia de destinar más recursos. Es imposible hacer todo lo que está establecido en la ley con los recursos con los que se cuenta. Porque ¿no? además nos contabas que ha habido un recorte de los Así es. recursos. Sí, desde siempre lo sabemos, ¿no? Los recursos son insuficientes, pero el presupuesto de FEBIMTRA, que empezó a operar más o menos en el 2010, se ha reducido en estos 12 años en un 40%. ¿no? De empezar con un presupuesto de 120 millones más o menos de pesos al año. Ahora en el último PEF de 2023, que recientemente presupuesto aprobado. Sí, que se acaba de aprobar, Sí. ¿no? No llegamos a 40 millones con FEBIMTRA, ¿no? Eso, digamos, ya sin hablar de la necesidad de fortalecer la institución, de fortalecer los procesos de dictámenes, de todo el problema de persecución, ¿no? Y del sistema de procuración de justicia que hay en este país. Entonces, yo diría primero que hubiera esa preocupación del gobierno, ¿no? Por asumir que la trata de personas es un problema grave, que no ha dejado de ser grave, que se ha agravado más en estos 10 años, ¿no? Desde la ley. Pero además con el fenómeno pandémico agravado. Exactamente, que se reconozca que estamos en una coyuntura especialmente grave, ¿no? En la pandemia hubo un debilitamiento todavía mayor o un deterioro mayor de las capacidades de resiliencia o de prevención de la población, frente a las cuales estas campañas de Corazón Azul o del Día Internacional contra la Trata y que tú denuncia, ¿no? Porque además es una política de prevención que no contempla todo el contexto de riesgo, sino que está dirigido a ti, persona. Claro. Tú eres la responsable de prevenir, ¿eh? Es tu chamba, o sea, estar tú eres informado. La potencial víctima y tú eres la responsable de que no. Yo como y si lo haces, además fue tu culpa. Exactamente. Ya de paso, ¿no? Porque no estás porque yo te ofrezco información y tú no denunciaste, ¿no? Además, como segundo punto quizá, cambiar todo el protocolo o toda la lógica, digamos, de identificación del delito. La trata de personas debería de perseguirse de oficio, ¿no? Y además porque se tienen diferentes canales para conocer de los casos y en México no se hace nada sin una denuncia. En un país en el que tenemos una cifra negra del 99.6% o algo así, ¿no? Entonces, ese sería quizá el segundo punto. Y el tercero, pues necesariamente empezar a llevar a cabo procesos que deriven necesariamente en políticas públicas para reducir la vulnerabilidad de la población, ¿no? Una población joven, una población que después de la pandemia quedó en un contexto pues, de empleos precarios. Sí. Toda la cuestión de género es muy importante incorporarla con una verdadera transversalización de género, ¿no? Y que no vicie y que no complique más estos procesos, sino que, por ejemplo, voltee a ver el gran tema del problema de los cuidados que hay en México, ¿no? De la sobre jornada que tienen las mujeres. Entonces, pues sí, yo diría presupuesto, modificar los protocolos y mecanismos de persecución del fenómeno y a su vez todas las políticas de prevención y protección a las víctimas. Pues muy claro todo lo que nos han dicho. Yo te agradezco mucho. Gracias a las dos. Cristina, muchas gracias. Al contrario, María, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado como siempre aquí en El Círculo. Comparta este programa a través de sus redes, que seguramente hay gente a la que esta información le va a ser muy útil.
siga con nuestra promoción aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.